Estaba doblada por los cólicos menstruales cuando Ryan dijo que me traería un té con leche caliente, pero cuando regresó, me entregó uno que solo estaba a temperatura ambiente. Cuando le pregunté por qué, lo desestimó. Justo entonces nos encontramos con Lily, y él dijo que ella quería el caliente, así que se lo di a ella. A temperatura ambiente es básicamente lo mismo para ti, ¿no?, dijo. En el viento cortante de noviembre recordé cómo, durante 3 años, siempre que había que elegir entre Lily y yo, Ryan siempre elegía a Lily. Y de repente, todo me pareció sin sentido. Terminemos, me oí decir con calma. Incluso se rió, como si fuera una broma. ¿A cuál vas a bloquear esta vez, a mi número o a mis redes?, dijo. Lo que él no sabía era que antes de decirlo, ya había solicitado una beca para una universidad de la Ivy League. Esta vez, realmente me iba, todo por una taza de té con leche. Nina, ¿en serio?, dijo todavía divertido. Adelante, bloquea mi número o mis mensajes. Esperaré, de todos modos, volverás a agregarme en unos días. Su voz tenía ese tono fino, engreído, y hasta se giró para encogerse de hombros, impotente, ante Lily y unos amigos que justo se acercaban, claramente diciendo con los labios: está teniendo otro berrinche. Lily sorbía un té de frijol rojo humeante, su mirada iba y venía entre nosotros con un dejo de satisfacción. Miré al chico que había querido durante 3 años. Al que perseguí, en torno al cual había planeado todo mi futuro. El peso en mi vientre se disolvió junto con la pesadez en mi pecho, hasta convertirse en una claridad fría y lúcida. No los miré más, simplemente me di la vuelta y me fui. Los cólicos seguían latiendo, pero, curiosamente, mis pasos se sentían más ligeros. ¿Una taza de té con leche? Ryan nunca sabría cuánta decepción acumulada y esperanza rota aplastó finalmente esa bebida. Me había gustado desde el primer día de orientación, cuando tomó mi pesada maleta de mis manos. Con esa sonrisa limpia y brillante, y esos ojos claros. Pensé que había encontrado a alguien que compartía mis aspiraciones. Me esforcé por seguirle el ritmo, tomé las mismas optativas, me uní a sus clubes. Me quedaba noches enteras resolviendo problemas solo para ser tan buena como él. Incluso había puesto mis miras en ingresar al programa de posgrado de nuestra universidad, convencida de que ese era nuestro futuro compartido. Pero ya no. Ya había solicitado una beca a Princeton, el sueño que él había descartado sin pensarlo, diciendo que era demasiado difícil e irreal. La decepción que se había acumulado con el tiempo casi había agotado mi amor por él. Así que incluso antes de decir, terminemos, ya había decidido irme. Los 3 años de historia fueron lo único que me impidió decirlo en voz alta hasta ahora. Renuncié a prepararme para el posgrado con él. Lo renuncié a él. Mi corazón ya no latía por él, y mi futuro ya no giraría a su alrededor. Justo después de la ruptura, bloqueé y eliminé todas las formas en que pudiera contactarme, todas las plataformas que pudiera imaginar. Mis acciones fueron rápidas, limpias y, sí, casi cruelmente satisfactorias. El mundo permaneció en silencio durante una semana, y pensé que finalmente estaba en paz. Hasta que una noche, una compañera de clase, alguien que aún trataba con Ryan pero se llevaba bien conmigo, dudó y me envió una grabación de pantalla. Nina, míralo tú misma, escribió. No dejes que te afecte. El vídeo fue grabado en la sala de estudio. Ryan estaba con algunos amigos y con Lily. Claramente lo habían grabado a escondidas. Su voz era la misma, confiada, descuidada. Unos días de indiferencia es su límite, dijo. Volverá sola pronto, como siempre. Alguien se rió. No estés tan seguro. Nina es increíble, hay chicos mayores haciendo fila por ella, ¿y si entra a una mejor universidad que la nuestra? Ryan soltó una risa corta y burlona. Perfecto, que se estrelle contra la realidad. La gente no debería aspirar tan alto. Luego vino su queja habitual, es demasiado quisquillosa, siempre haciendo un drama por nada. Igual que Lily. La cámara se movió y captó a Lily haciendo un puchero, su voz era dulce y coqueta. Ryan, tienes novia. Y te olvidaste de tu hermanita. Después de tantos años malcriándote, qué desperdicio. Todos los que estaban alrededor estallaron en risas. Algunos incluso comenzaron a compararme con ella. Dijeron que yo era del tipo académico y que Lily era del tipo sociable. Yo sabía lo que eso significaba, que yo era demasiado seria. Demasiado rígida, sin suficiente flexibilidad. Ryan soltó una pequeña risa. Está bien, está bien. Nina es mi novia y Lily es como mi hermanita. Las dos son importantes. Solo quiero que Nina deje de aferrarse tanto a las cosas,
que sea un poco más comprensiva. Lily intervino en el momento justo, su voz tan dulce que empalagaba. Entendido, entendido. Intentaré no molestar más a Ryan, así tu preciosa princesita no se enfadará. Ay, soy tan mala. El vídeo terminó ahí. Me quedé sentada en mi escritorio, sosteniendo el teléfono mucho rato sin moverme. Mis sentimientos eran un enredo de hilos, pero lo que finalmente se asentó en mí fue una claridad fría, profunda hasta los huesos. Así que, en sus ojos, mis sentimientos, mi esfuerzo, incluso mi partida, no eran más que un berrinche trivial. Él estaba por encima de todo, esperando a que regresara, humillada, y aún culpándome por no ser lo bastante madura. Guardé silencio un momento. Luego llamé a mi padre. Cuando contestó, su voz estaba llena de preocupación. Nina, ¿cómo has estado? La última vez. Dijiste que ibas a renunciar al examen de posgrado aquí y que aplicarías al extranjero. ¿Lo decías en serio? ¿Y qué pasa con Ryan? Manteniendo la voz firme, respondí, Ryan y yo terminamos. Hablo, en serio. Hubo un breve silencio al otro lado. Continué, ya he solicitado una beca en Princeton. Quiero salir y ver más. Aprender en una mejor plataforma. No lo hago por despecho, lo hago por mí misma. Después de una pausa, mi padre habló de nuevo, con una calidez llena de alivio y apoyo. Bien, mientras lo hayas pensado bien, te apoyo. Avísanos cuando tengas que preparar los materiales. Después de colgar, abrí la aplicación de entregas y pedí un té con leche. En este frío amargo, un té caliente sabe mucho mejor. Unos días después comencé a empacar. Todo lo que Ryan me había dado fue a una caja, especialmente las cosas del posgrado, sus apuntes organizados, los libros de referencia que me había pasado. Incluso los regalos caros y significativos, la pluma estilográfica de edición limitada, el lector electrónico que decía que ayudaría a que mi escritura fluyera. Antes llevaban dulzura y esperanzas compartidas. Ahora solo eran irónicos. Cuando terminé de empacar, la caja pesaba. El peso de mis 3 años, que no me llevaría de vuelta. Bajando con la caja, planeaba encontrar la oportunidad de devolverle todo y cerrar el capítulo limpiamente. Justo al llegar a la entrada del dormitorio, me crucé con Ryan que acompañaba a Lily de regreso. Ella sacó un caramelo del bolsillo de su abrigo, con naturalidad, lo desenvolvió y se lo metió a la boca, un gesto íntimo que había hecho 1000 veces. Ryan parecía igual de acostumbrado. Cuando me vieron con la gran caja en brazos, ambos se detuvieron. La mirada de Ryan cayó sobre la caja. Se congeló un segundo y luego esa expresión de burla y suficiencia volvió a su rostro. Soltó una risa corta. ¿En serio, Nina? ¿De verdad vas a hacer esto? Su tono era tan seguro que resultaba asfixiante. Está bien, deja de hacer una escena. Quédate con eso y úsalo, si lo devuelves ahora, cuando te calmes y te maquilles. Solo tendrás que volver a tomarlos otra vez. Sé buena, no lo compliques. Era como si ya hubiera escrito cada uno de mis movimientos en su guión. Antes de que pudiera hablar, Lily dio un paso al frente y le dio a Ryan una palmada familiar en el brazo. Ryan, esa es forma de hablar, lo reprendió suavemente y luego se volvió hacia mí con una expresión de inocencia impotente. Nina, no te enojes, fue culpa mía, ¿verdad? Mi profesor le pidió a Ryan que me guardara asiento, que me dejara revisar su tarea e incluso que fingiera ser mi novio para espantar a los chicos. Seguro eso te hizo malinterpretar. En serio, somos como hermanos. Hemos sido así desde niños, no pasa nada más. Tendré más cuidado a partir de ahora, ¿sí? Por favor, no pelees con Ryan. Verla actuar tan tierna y falsa, y ver la expresión aprobatoria en la cara de Ryan, como diciendo, mira qué razonable es Lily, qué considerada, hizo que la ira que había estado reprimiendo estos días finalmente superara el límite. Ignoré a Lily y fijé mis ojos en Ryan. Mi voz sonó tan fría que apenas la reconocí. Ryan, escucha con atención, no estoy haciendo un drama. Levanté la caja pesada que tenía en las manos. No quiero nada de esto. Haz lo que quieras con ello. Luego dejé caer la caja a sus pies con un golpe sordo. Una esquina se partió al chocar con el suelo, y los libros, apuntes y artículos de papelería se derramaron en un desorden. Ni siquiera miré la cara de Ryan, que se había quedado rígida de vergüenza y molestia, ni el exagerado suspiro de Lily. Simplemente me di la vuelta y regresé al dormitorio. Detrás de mí se oyó el gruñido bajo y enojado de Ryan, seguido del sonido de él pateando la caja. Muy madura, Nina. Ya en mi habitación, me dejé caer sobre la cama y caí en un sueño profundo. Soñé con el pasado con él.
El día del registro de primer año, su camiseta blanca impecable, la sonrisa brillante cuando tomó mi maleta pesada. ¿En qué dormitorio estás, compañera? Acabo de desempacar. Te ayudo. Tomamos las mismas clases obligatorias, trabajamos juntos en actividades del club. Yo le pasaba agua durante los partidos de baloncesto. Y él me despeinaba con una sonrisa. De un enamoramiento silencioso, pasamos a tomarnos de la mano con timidez, hasta hacerlo oficial. Yo creía que él era el indicado. Solía decir que le encantaba lo seria que era, que avanzábamos juntos. ¿Cuándo cambió todo? Probablemente cuando Lily se transfirió a nuestra escuela. En segundo año. Nuestras familias se conocían desde hacía años, eran amigos de la infancia. La personalidad de Lily era extrovertida. Vivaz, juguetona, todo lo contrario a mi carácter tranquilo y concentrado. Desde entonces, en la vida de Ryan, Lily necesita ayuda, se volvió su máxima prioridad. Si tenía dificultades con un examen, él se quedaba hasta tarde subrayando los puntos clave, si tenía un conflicto social, él intervenía para solucionarlo. Si estaba desanimada o con el corazón roto, él cancelaba nuestra cita para sacarla a despejarse. Yo me quejaba, me sentía herida, y Ryan siempre explicaba. Los padres de Lily me pidieron específicamente que la cuidara. Es como mi hermana pequeña, Nina, sé comprensiva, ¿sí? Más tarde, ni siquiera se molestó en explicarlo. Se acostumbró a atender a Lily primero y luego lanzarme unas pocas palabras descuidadas para tranquilizarme. Y de alguna manera, yo seguía convenciéndome de aceptar esa jerarquía torcida. Hasta aquel día lluvioso. Era la fecha límite para formar equipos para un proyecto crucial de nuestra carrera. Ryan y yo ya habíamos acordado ser compañeros. Teníamos que confirmar y enviar la lista antes del cierre, pero esa tarde no pude contactarlo. Su teléfono no conectaba, mis mensajes no recibían respuesta. Preocupada. Salí bajo el aguacero y busqué en todos los lugares donde podría estar, las aulas, la biblioteca, el gimnasio, su tienda habitual de té con leche. La lluvia golpeaba mi cuerpo como hielo. La ansiedad me devoraba mientras corría de un lado a otro, casi fuera de mí. Al final, perdí el plazo para formar el equipo. ¿Por qué no pude encontrar a mi compañero? El grupo fuerte al que esperaba unirme dejó de esperarme porque desaparecí. Esa noche, la fiebre me subió, temblaba sin control. Al día siguiente, fui sola a la clínica del campus para ponerme un suero. Sentada en una silla fría, miraba cómo el goteo caía por el tubo hacia mis venas. Mareada y débil, comencé a desplazar distraídamente el feed en mi teléfono, y allí estaba, una publicación nueva de Lily. Una selfie. Se veía un poco cansada, pero radiante. En el fondo, Ryan le pasaba bocadillos, su perfil paciente y amable. El texto decía, aunque suspenda el examen, no importa, tengo a mi perrito de consuelo designado. Así que su teléfono estaba apagado, había desaparecido porque Lily falló un examen, tuvo un colapso y él corrió a consolarla. Mirando esa alegre escena en mi pantalla. Mientras sentía la aguja fría del suero en la mano y el calor ardiendo en mi frente, mi corazón cayó en un pozo de hielo invernal. Ni siquiera me quedaba fuerza para estar decepcionada. Así que el estado de ánimo de Lily era más importante que mi proyecto crucial, mi salud y mi angustia. Cuando me recuperé, todo quedó claro. Tenía que poner mi vida primero. Unas semanas después, estaba en un rincón tranquilo de la biblioteca recopilando material de investigación cuando sonó mi correo. En el asunto aparecía el nombre de Princeton y un brillante «Felicitaciones». Lo abrí, la oferta oficial y el formulario enero del 20 estaban allí. Mi corazón dio varios golpes fuertes y una calidez constante y emocionada se extendió por mi cuerpo. Finalmente había tomado en mis manos un futuro que era mío. Comencé a revisar la lista de documentos para la visa, trazando cuidadosamente el cronograma en mi mente. Justo entonces, por el rabillo del ojo, vi entrar a dos figuras familiares en la sala de estudio, Ryan y Lily. No parecieron notarme y se sentaron no muy lejos. Lily deslizó naturalmente un paquete grueso de materiales hacia Ryan, señalando una sección con una mirada suplicante. Él lo tomó e inclinó la cabeza para explicarle algunas cosas, pero sus ojos se desviaron hacia mí más de una vez, como esperando que reaccionara. Celosa o nerviosa, como antes, solo porque Lily estaba cerca de él. Yo, tranquila, aparté la mirada, guardé mi laptop y mis papeles uno por uno. Y salí por otra puerta sin mirar a ninguno de los dos. Esa noche, un hilo popular en el foro del campus mostraba una foto mía tomada de forma espontánea. Estudiando en la biblioteca, con la cabeza baja, concentrada en mi libro. El autor escribió que las chicas que estudian en serio son irresistibles y preguntó:
¿De qué departamento es y si estás soltera? Alguien respondió con mi facultad y mi nombre. Lo vi por casualidad y escribí, gracias, estoy concentrada en mis estudios por ahora. Sin otros planes. No esperaba que esa simple respuesta tocara un nervio de Ryan. Usó un número nuevo para enviarme un mensaje, el mismo viejo discurso disfrazado de preocupación. ¿Ya hiciste suficiente escándalo? Vi lo que publicaste en el foro. Basta, hablemos de los planes para las vacaciones de invierno. Mi madre ha preguntado varias veces. Dice que deberíamos ir a casa juntos y conocer a los padres. Todavía planeaba presentaciones, como si nada hubiera cambiado. Revisé todas las plataformas sociales para confirmar que seguía bloqueado y luego añadí el nuevo número a la lista negra sin pensarlo. Al día siguiente, después de una optativa. Acababa de salir del aula cuando Ryan me acorraló en la esquina del pasillo. Fruncía el ceño, no parecía contento. Nina, ¿bloqueaste todas las formas de contactarme? ¿Qué esperabas? Respondí con calma. ¿Los ex necesitan seguir en contacto cercano? Ex, se rió, como si fuera un chiste. ¿Todo esto por una taza de té con leche? Una pequeña discusión y tienes que exagerarlo así. Nina, no hagas una escena, sabes que no quise decir eso. Hizo una pausa, sacó un libro de texto nuevo de su mochila. Y me lo tendió. Mencionaste que querías este. Está descatalogado y es difícil de conseguir. Moví contactos para conseguirlo. El examen de posgrado se acerca, estudiar sola es duro. No te esfuerces demasiado. ¿Confirmaste tu registro para el examen? No pierdas la fecha límite. Él todavía pensaba que me estaba preparando para el examen de ingreso a posgrado aquí. Aún creía que su supuesta ayuda me haría volver. Miré el libro y solo pude encontrar lo absurdo. En ese momento, la voz de Lily interrumpió, aguda con impaciencia y queja. Ryan, ¿qué haces aquí? Te he estado buscando por todas partes. Se apresuró hasta casi pegarse a él, dio un pisotón y lo regañó. Prometiste revisar mi discurso para las elecciones de vicepresidente del Consejo Estudiantil antes del mediodía. ¿Sabes qué hora es? ¿Ni siquiera lo leíste? Estoy histérica. Ahora que tienes a Nina, ¿te olvidaste de mí? Dijo Lily, lanzándome una mirada provocadora. La dependencia y la expresión herida en su rostro hacían parecer que Ryan era su único salvavidas. Una chispa de vergüenza e impaciencia cruzó el rostro de Ryan, pero cayó en su viejo hábito de calmarla. Está bien, lo veré en un minuto, no te pongas nerviosa. Luego se volvió hacia mí, con la mirada inquisitiva, como si quisiera captar un rastro de celos o enojo en mi cara. Creo que deberías ayudarla, dije con frialdad. Ryan se congeló. Desconcertado por la falta de la reacción que esperaba, se apresuró a explicarse. Nina, la elección de Lily es importante, solo la estoy ayudando. Ya sabes cómo son nuestras familias. Lo sé, lo interrumpí, eres responsable de ella, de tu familia. Adelante. No la hagas esperar. Mi calma lo alteró. Insistió, pero Nina, eres mi novia, solo necesito que seas un poco comprensiva. Cuando termine esta etapa ocupada, Ryan, lo interrumpí de nuevo, cansada de la misma defensa vacía que había escuchado cientos de veces. Ya terminamos. Tus responsabilidades y tu familia no tienen nada que ver conmigo. Lo esquivé y me fui. Después de caminar un rato, aún podía oír la voz coqueta y quejumbrosa de Lily y los intentos irritados de Ryan por calmarla. Más tarde, un amigo me dijo que Ryan había publicado en redes sociales algo sobre cómo la comunicación no debería ser tan difícil. En una salida con sus amigos, seguía jurando que yo solo estaba teniendo un berrinche y que todo estaría bien después del examen de posgrado. Vivía dentro del guión que él mismo había escrito y nunca despertó realmente. Al día siguiente, fui a la oficina de registro a solicitar mi expediente académico y un certificado de matrícula para mi entrevista de visa. En el camino me encontré con un amigo en común, quien dudó antes de decirme que Ryan aún trataba de obtener noticias sobre mí, sonando inquieto y confundido. Decir que no sentí nada sería mentira. 3 años de sentimientos no son solo polvo que el viento pueda llevarse. Por un breve momento, incluso me pregunté si debería darle una despedida apropiada. Pero el pensamiento desapareció tan rápido como llegó. Esa tarde, el amigo que me había enviado la grabación de pantalla me reenvió una nueva captura. Una publicación de 9 fotos que Lily acababa de subir a su Moments. Una mostraba el perfil de Ryan mientras la ayudaba a revisar su discurso, con el pie de foto, gracias por el esfuerzo, Ryan. Otra era una selfie sonriente con gorros a juego mientras él la llevaba de compras, subtitulada, Misión de animar completada. Incluso había una foto que parecía una reunión familiar entre nuestras dos familias, con el texto,
la tía me dijo que presionara a Ryan para que se prepare para el examen de posgrado. ¿Qué presión? No se preocupe, tía, me aseguraré de que lo haga. En los comentarios, alguien bromeó. Entonces, Lily, ¿cuál es exactamente tu relación con Ryan? Los amigos de la infancia sí que son especiales. Lily respondió con un emoji de sonrisa sin boca y un ambiguo, adivina. Al ver esas fotos y pies de foto, y la figura de Ryan en ellas. En realidad me sentí aliviada. Bien, menos problemas para mí. Eliminé la captura de pantalla y dejé de prestar atención a cualquier cosa relacionada con él. Me concentré por completo en mis preparativos para estudiar en el extranjero. Para entonces, ya había reunido casi todos los documentos necesarios para la visa. Una noche, mientras regresaba de la biblioteca, vi a Ryan esperándome en la entrada del dormitorio. En la oscuridad no podía ver bien su expresión, pero la impaciencia en su voz era evidente. Nina, tenemos que hablar. Se paró frente a mí. Esto ya se ha prolongado demasiado. Empieza a concentrarte en el examen de posgrado. No juegues con tu futuro. Incluso ahora seguía creyendo tercamente que yo estaba enfadada y usaba el examen como amenaza. Mi paciencia estaba al límite. Te lo diré por última vez, Ryan, ya terminamos. Mi futuro es mi responsabilidad, dije. No tienes que preocuparte por eso. Él replicó, ¿y cómo se supone que no me preocupe? Mi negativa a ceder claramente lo enfureció. ¿Así que de verdad vas a seguir enojada conmigo e ignorar cosas tan serias como esta? ¿Tienes idea de lo competitivo que es el examen? Ahora mismo, ¿puedes intentar ser razonable y dejar de ser tan caprichosa? Yo también estoy bajo mucha presión, estudiando y cuidando de Lily. Sí, dije, cortando directamente, con frialdad. Cuidando de Lily. Él se atragantó y luego lo admitió, solo para empezar a justificarse otra vez. Tengo la responsabilidad de cuidarla, nuestras familias son cercanas, no puedes ampliamente ignorar esos lazos, Nina. ¿Por qué no puedes intentar entender lo difícil que es esto para mí? Siempre pensé que tú eras la que me comprendía. ¿Cómo terminamos así? Estoy realmente agotado. El mismo guión otra vez, responsabilidad, lazos familiares, pidiéndome que entendiera su sufrimiento, como si él fuera quien más se esforzaba en esta relación. Como si él fuera quien siempre cedía, el que tenía sus sentimientos ignorados. No quería seguir girando en círculos con otra discusión inútil, vacía. Tienes razón, dije. Estás agotado. Asentí. Así que ya no tienes que estarlo. Adiós. Me di la vuelta para irme. Finalmente se quebró y soltó. Si sigues actuando así yo entro al posgrado y tú no vengas llorando. Incluso entonces, pensaba que mi valor dependía de si lograba entrar al posgrado, y estaba seguro de que no estaría a su altura. Ni siquiera me molesté en mirar atrás. Lo único que lamento es no haber despertado antes. Tenía la oferta de Princeton en mis manos, un mundo más amplio me esperaba. Su amenaza sonaba como la de un niño blandiendo una flecha de juguete ante un viajero a punto de partir. Ridículo. Unos días después, mi visa fue aprobada sin problemas. Empecé a empacar y gestionar mi retiro de la universidad. Ryan aún pensaba que estaba fingiendo. A través de amigos en común, seguía intentando insinuar que él y Lily eran más cercanos que nunca, como si eso me hiciera sentir celos. Ignoré todo. Cuando llegó el día, me dirigí al aeropuerto para esperar mi vuelo. Sonó mi teléfono. Era un número nacional desconocido. Iba a colgar, pero contesté por error. Nina. La voz pertenecía a uno de los amigos más cercanos de Ryan. Fruncí el ceño y estaba a punto de cortar cuando se apresuró a decir, «Wow, por fin contestas. ¿Dónde estás?» Escucha, Ryan está realmente molesto ahora. Estamos bebiendo, deberías ver su cara. Detrás de él se oía música alta y el murmullo de la multitud. Su tono se volvió burlón, provocándome. Si no apareces pronto, te juro que Ryan va a hacer cross-arms chats con Lily esta noche. Todos están esperando para verlo, jaja. Un coro de risas groseras estalló al fondo, gente vitoreando. Perfecto, dije con frialdad. Hacen una gran pareja. La línea quedó en silencio por un momento, como si no hubieran esperado esa respuesta. Añadí, estoy en el aeropuerto a punto de pasar el control de seguridad, así que no iré a mirar. Hazme un favor y diles que se diviertan. De fondo se oyó un golpe fuerte, como si una silla hubiera sido derribada, seguido del agudo sonido de un vaso rompiéndose. Y un coro de gritos de pánico, Ryan, ¿qué pasa? La llamada se disolvió en el caos. Colgué sin cambiar de expresión. Bloqueé el número con unos pocos toques rápidos. Unas 2 horas después,
sonó el anuncio de embarque de mi vuelo por los altavoces. Respiré hondo y me dirigí al control de seguridad. Pasé el control y caminaba hacia la puerta de embarque cuando un repentino ruido de pasos rápidos y alguien gritando mi nombre rompieron el silencio del aeropuerto. Nina, Nina, espera. Me detuve en seco. Esa voz, tan familiar pero distorsionada y quebrada, me hizo girar. Vi a Ryan corriendo por la terminal como un hombre que no tenía nada que perder. Su cabello estaba desordenado, los ojos enrojecidos, los botones de su chaqueta desabrochados. Parecía fuera de sí, destrozado, casi lanzándose contra la barrera de seguridad antes de que los guardias lo detuvieran. Desde la distancia, clavó en mí su mirada inyectada en sangre. En sus ojos se mezclaban el asombro, la furia y una desesperanza al borde del quiebre. Nina, gritó, ¿te vas del país? Pensé que ibas a presentar el examen de posgrado. ¿De verdad vas a rendirte por esa tontería? ¿Por una taza de té con leche? ¿Por culpa de Lily, vas a tirar nuestro futuro? ¿Estás loca? Lo miré, y por un segundo casi sentí lástima. Incluso ahora, creía que todo se reducía a una taza de té con leche y a Lily. Ryan, dije con calma, ya no vamos por el mismo camino. Te deseo suerte en tus exámenes. Mi serenidad lo sacó de quicio. Su rostro palideció, el pecho subía y bajaba como si tuviera más que decir. No le di la oportunidad. Me di la vuelta y entré en la fila de seguridad sin mirar atrás. Cuando el avión despegó, vi cómo la ciudad se hacía pequeña bajo el ala. Todo lo que había entre Ryan y yo quedó en tierra, terminado. La vida en Princeton era más ocupada de lo que había imaginado. Tuve que adaptarme a clases completamente en inglés, soportar una carga intensa de cursos e investigaciones, y aprender a ocuparme sola de las pequeñas tareas diarias. Cada día era una batalla. Llena, pero agotadora. De vez en cuando, aún veía fragmentos de noticias sobre ellos. Lily publicaba con frecuencia fotos de ambos estudiando juntos para los exámenes. A veces insinuaba que el estado de ánimo de Ryan se había visto afectado por la ruptura y que no estaba bien. Sus palabras echaban la culpa a mi supuesta frialdad. Casi me hizo reír. Borré todo rastro de mi pasado en las redes sociales, cerré las cuentas que no necesitaba y me lancé de lleno a mi nueva vida. Mi mundo era amplio, el futuro largo. No tenía energía para una obra que ya había terminado. 2 o 3 meses después, todo empezó a tener ritmo. Un fin de semana, mi padre llamó desde el extranjero. Después de unas cuantas cortesías, me dijo que Ryan había ido varias veces a nuestra casa, desesperado, pidiendo mi paradero y mis datos de contacto. Hasta el punto de que estaba afectando su entrevista para el programa de posgrado. Seguía insistiendo en obtener noticias sobre mí, dijo mi padre. Su tono estaba lleno de frustración y desconcierto. Suspiró, Nina, parece que está obsesionado, ¿quieres? No esperaba que llegara a obsesionarse tanto como para involucrar a mi familia. Sin otra opción, usé un correo nuevo para enviarle a Ryan una nota breve. Le dije que estaba al tanto de su comportamiento, que debía dejar de molestar a mi familia y que no debía volver a contactarnos. No mucho después, me envió una larga respuesta. Las líneas estaban impregnadas de abatimiento, resentimiento, dolor y negación de la realidad. Seguía preguntando por qué podía abandonar tan decisivamente 3 años. Y nuestros planes compartidos por una taza de té con leche y unos cuantos momentos en los que me ignoró. Recordaba nuestros buenos tiempos, hablaba de nuestros planes, incluso parecía suplicar. Lo leí y respondí simplemente, lo que necesitaba era respeto mutuo y ser una prioridad, no vivir permanentemente a la sombra de otra persona. El futuro que queríamos ya no es el mismo. Elegí la plataforma que mejor se adapta a mí, nada más. Te deseo lo mejor. Por favor, no respondas. Me escribió de inmediato, desbordado de emoción. Me acusó de ser fría y calculadora, alegando que había planeado todo desde el principio. No lo abrí. La carga de trabajo en Princeton era realmente pesada. A veces solo podía sobrevivir comiendo bocadillos secos. En mi grupo de proyecto había un estudiante chino-estadounidense de último año llamado Evan Go. Parecía algo reservado y hablaba poco, pero su habilidad académica era sobresaliente. Era el alumno estrella del profesor. Como trabajábamos en el mismo proyecto experimental, empezamos a interactuar más. Notó que solía quedarme mucho tiempo en el laboratorio y que a veces me saltaba las comidas. Una noche, mientras procesaba datos y me dolía el estómago vacío, Evan regresó del exterior con una bolsa de papel en la mano. Caminó hasta mi escritorio como por casualidad, dejó la bolsa y dijo, compré de más en el camino. Luego volvió a su asiento. Cuando la abrí, había dentro una comida sencilla,
aún humeante. Después de eso, esos extras aparecían de vez en cuando. Nuestras conversaciones crecieron mientras hablábamos de investigación. Me daba consejos precisos sobre cuestiones técnicas, siempre yendo al meollo del problema. A veces coincidíamos en la cafetería, nos sentábamos juntos y hablábamos brevemente de la escuela o de la vida. Poco a poco, nos fuimos familiarizando. Un fin de semana, compré un montón de víveres en el supermercado, planeando cocinar una comida de verdad para mí. Mientras cargaba las bolsas pesadas hacia mi edificio, apareció una figura inesperada, Ryan. Se veía demacrado, con ojeras y aspecto de haber viajado mucho. En la mano llevaba una delicada bolsa de papel, parecía de pastelería. Nina, me llamó, con una mirada complicada. Te ves un poco cansada. En realidad, solo no llevaba maquillaje. Tenía puesta una sudadera y jeans, el cabello algo despeinado por las compras, pero me sentía genial, más completa que nunca. Antes de que pudiera responder, él se apresuró a hablar. Sé que estuve mal. Ya he tomado distancia de ella. Mira, esto es de tu pastelería favorita, esperé en la fila una eternidad para conseguirlo. ¿Podemos? Ryan, dije con frialdad, lo nuestro terminó hace mucho. Por favor, deja de aparecer y alterar mi vida. Actuó como si no me hubiera escuchado, sus emociones subiendo. ¿Cómo puedes ser tan cruel por cosas tan pequeñas? ¿Sabías que fallé mi entrevista por tu culpa? Esa fue tu decisión, respondí con calma. Ryan, nunca entendiste el problema. No era una taza de té con leche. No era Lily, eran tus decisiones, una y otra vez. Siempre pusiste sus asuntos por encima de lo que tú y yo habíamos acordado, incluso de mi proyecto más importante y mi salud. Me hiciste sentir que siempre era yo la ignorada y la que sacrificaba. Estoy tomando la decisión más responsable para mí. Él siguió discutiendo. Su voz era áspera, llena de dolor y resentimiento. Lo que siento por ella es familia y responsabilidad. ¿Por qué no puedes entender? No puedes darme otra oportunidad para arreglar esto. Un profundo cansancio me invadió. No quería gastar otra palabra. Justo entonces, una voz tranquila interrumpió. Nina, ¿necesitas ayuda? Evango acababa de salir del edificio, con una carpeta en la mano, aparentemente camino al laboratorio. Se acercó a mi lado y le lanzó a Ryan una mirada breve e indiferente. Luego me miró y dijo, hay un problema con los datos del proyecto, puede que necesitemos discutirlo ahora. Su momento fue perfecto, su tono tan natural, que parecía que lo hubiéramos planeado. Me giré hacia Ryan. Tengo algo que atender, por favor vuelve a casa. Luego me marché con Evan hacia el laboratorio. Ryan se quedó inmóvil, mirando cómo me alejaba con otro hombre. En su rostro se reflejaron la sorpresa, la resistencia y, finalmente, la comprensión de que yo realmente había salido de su mundo. Después de eso, Ryan pareció aparecer una o dos veces más cerca de mi campus, pero lo ignoré por completo. Mis días estaban llenos de clases, experimentos y trabajos, y de vez en cuando discutía investigaciones con Evan. A veces comíamos juntos en la cafetería. Nuestra conexión se profundizó mientras aprendíamos lado a lado y superábamos problemas como un equipo, admirándonos mutuamente en el proceso. Evan seguía sin hablar mucho, pero su orientación siempre era precisa, y cada vez que me encontraba con un obstáculo, intervenía en silencio para ayudarme. Ese tipo de cuidado poco a poco fue más allá de lo que ofrecería un simple compañero de clase. También parecía notar los intentos ocasionales de Ryan por molestarme. Una vez, lo oí vagamente hablar con el personal de seguridad del edificio. Después de eso, Ryan nunca volvió a aparecer. Mi vida pasó a una nueva página. El tiempo voló y otro semestre llegaba a su fin. Un día, Evan y yo acabábamos de celebrar la máxima nota en un proyecto conjunto. En mi apartamento, con bocadillos y bebidas aún esparcidos sobre la mesa y un ambiente ligero y alegre, abrí mi portátil para revisar el correo electrónico. Entre los mensajes vi una dirección familiar, la que Ryan había usado antes. Por impulso, hice clic. Era una carta muy larga, llena de dolor, arrepentimiento, confusión y súplicas. Recordaba los buenos momentos, hablaba del tormento de perderme, se quejaba de la crueldad del destino. Y no dejaba de preguntar por qué habíamos llegado a eso, incluso me rogaba una segunda oportunidad, asegurando que por fin entendía sus errores y que se había distanciado completamente de Lily. Decía que no pasaba un solo día sin remordimiento. Leí sus palabras sin sentir nada, nuestro antiguo amor, el enojo, la obsesión, todo eso. Se sentía como un sueño borroso del que finalmente había despertado. Yo estaba de pie en un nuevo amanecer luminoso, mientras él seguía atrapado en el pasado. No respondí,
Seleccioné el correo y presioné eliminar. Desapareció de mi bandeja de entrada. Más tarde, escuché ocasionalmente de amigos en casa que Ryan había caído en una depresión desde su regreso y que las cosas con Lily ya no iban bien. Discutían con frecuencia. Mientras tanto, mi trabajo en Princeton iba de maravilla, mi desempeño era fuerte y mi relación con Evan seguía creciendo. A través de nuestra rutina diaria juntos, pasamos de ser compañeros de estudio a compañeros en la investigación y en la vida, dos personas en un país extranjero que podían apoyarse mutuamente. El futuro estaba lleno de desafíos, pero también de esperanza. Estaba agradecida por todo lo que había vivido, dolió, pero me hizo crecer. Me hizo ver con más claridad lo que quería y lo que merecía. Mi meta ahora era sencilla, seguir caminando con firmeza y sin titubeos por el camino académico que había elegido.